Dice en Hechos 2, versículos del 1 al 4, de la siguiente manera. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En estos 4 versículos vamos a estar meditando en esta tarde-noche y espero en el Señor que pueda ser de bendición para sus vidas este estudio. Pues vamos a empezar, hermanos, primero recordando acerca de las fiestas que Jehová ordenó al pueblo de Israel. Bueno, estas fiestas, como son instituidas bajo la ley dada a Moisés. Y son varias fiestas. Ahorita espero que ya estén recordando algunas de ellas, porque las voy a ir preguntando, hermanos. Estas fiestas son conmemorativas y eran, digamos, hechas para celebrar los tratos especiales que el Señor hacía con su pueblo. Es decir, en esos actos y en esos hechos maravillosos de Dios sobre su pueblo, año con año, el pueblo de Dios hacía una fiesta para recordar las maravillosas obras hechas por Dios sobre de ellos. Digamos que así como nosotros celebramos nuestros aniversarios cada año, pues ellos también cada año celebraban las obras portentosas de Dios. Es decir, recordar es llenarnos de gratitud otra vez en el corazón. Son tiempos, como dice, de alegría, de festejo. Algo que no se puede pasar por alto. Y que tampoco se puede pasar con un corazón triste o angustiado. Tiene que vivirse con la alegría de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso el pueblo de Dios lo entendía. Como decíamos en una clase anterior, no importaban las circunstancias que estuvieran viviendo en ese momento. Al recordar la maravillosa obra de Dios, el corazón se llenaba de alegría. Y hacían las ceremonias y ofrecían ofrendas de gratitud a Dios, gozándose en el Señor. Estas fiestas conmemorativas de celebración hablan entonces de esos momentos especiales en la historia del pueblo. Esta historia del pueblo, como toda la historia de la humanidad, ¿sí? El autor es Dios. Dios es el autor de la historia, de todos los pueblos, no solo del pueblo de Israel, sino también de todo pueblo en todo el mundo. Dios es el Dios de la historia. Cada hecho está bajo el decreto y la voluntad de Dios. Aún esta pandemia está bajo la voluntad y bajo el control de Dios. Entonces, por eso es que nosotros debemos de vivir siempre confiados, a pesar de que sea una adversidad grande. Dios tiene todo bajo su control. Estas fiestas son convocaciones santas. ¿Qué quiere decir esto? Que en las convocaciones Dios llama a su pueblo a presentarse delante de él. Y como son santas, son fiestas que están consagradas, apartadas especialmente para Dios. No son fiestas para darse gusto el ser humano, son fiestas para agradecer a Dios.
Y una de esas santas convocaciones es la fiesta del sábado o el sabbat para los judíos. ¿Sí? El sabbat es considerado allá en Levítico capítulo 23, si mal no recuerdo, que es una fiesta, es decir, el día de reposo es un día de alegría. Y cuando el Señor dice allá en Éxodo capítulo 20, te acordarás del día de reposo para santificarlo, no es un día, no está pensando el Señor en un día de estar compungidos, ¿sí? Sino es el día de gozarnos en el Señor. Y es una santa convocación, es decir, un llamado del mismo Dios para su pueblo. Para nosotros como pueblo cristiano hoy, en estos, después de Cristo, ¿verdad? Nuestra santa convocación, nuestra fiesta de cada 8 días es el domingo, el primer día de la semana, porque es el día en el cual resucitó nuestro Señor Jesucristo. Es un día de santa convocación. Nadie debería de abstenerse de participar de esta fiesta. ¿Sí? No es como las fiestas a las cuales nos invitan a nosotros para asistir a un cumpleaños, a un 15 años, a unas bodas. Nos invitan y si queremos vamos y si no queremos no vamos. Si nos sentimos a gusto vamos y si no, pues no. En la santa convocación, en las fiestas de Dios, ¿sí? El hombre no debe de poner ninguna excusa, ningún obstáculo. Es decir, debe de preparar todo para llegar con alegría delante de su Señor en compañía con el pueblo. Por eso dice el Salmo, yo me alegré como con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Muy bien, estas fiestas anuales que mandó Jehová son 7. ¿Y cuáles son estas fiestas anuales? Bueno, la hermana Sarita nos quiere decir una de ellas, hermana. Díganos, hermana Sarita, active su micrófono y díganos una de las fiestas anuales. ¿Nomás una? Nada más una, hermana, porque Cristina me diga otra, otra, Mariana otra. La Pascua. La fiesta de la Pascua, muy bien. Gina, otra que te acuerdes. La fiesta solemne de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura, dice Gina, muy bien. ¿Alguna otra, Jairo? Allá en Levítico 23 lo pueden ir revisando. Otra de las fiestas. Las primicias. Las primicias, muy bien. Hermana Mariana, ¿tiene otra por allá? Ahí que Dana nos vaya buscando otra fiesta mientras para que no nos atrasemos. Las cosechas. La fiesta de las cosechas, ya les ganó la hermana Sarita, ya dijo 3. Bueno, ¿me escuchan? A ver, Jairo, otra. No me escuchan. Expiación, Pentecostés. Jairo, tienes apagado tu micrófono. Bueno. Con razón. Ah, ya mi suegra me las ganó todas. Ah, ya. Pentecostés. El Pentecostés. La fiesta del Pentecostés, bueno, ya la habían dicho por allá. Hermano Joel, otra ¿Sí? fiesta que se acuerde, hermano. La de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos de las cabañas, muy bien. Bueno, a ver si construyen su... Bueno, ya apareció aquí, ya aparecieron todas. Aquí están enlistadas las 7 fiestas, ¿verdad?
que se tenían el día que se celebraba, el día y mes, que se celebraba y el significado para la iglesia de hoy día. ¿Ok? Vamos a ver la fiesta de la Pascua. Se celebraba en el día 14 del mes de Abib. Recordamos, hermanos, que el mes de Abib o de Nisan es el primer mes del año religioso judío. Es decir, inicia el año y desde el día 10 del mes de Abib tenían que apartar el cordero de la Pascua. Y la celebración era el día 14 del mes de Abib o el mes de Nisan. Y con eso empieza el año religioso judío. Y se celebraba la libertad de Egipto. Ustedes recordarán que cuando Dios le manda a Moisés a que libere a su pueblo, ¿verdad? Allá en el monte Sinaí se aparece a Moisés a través de una zarza que no se consumía. Y ahí está el fuego simbolizando la presencia y la santidad de Dios. Y manda entonces a Moisés a libertar al pueblo de Israel porque estaban esclavos en Egipto. Y entonces, después de las ¿cuántas plagas habían? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Cuántas plagas fueron? ¿Se acuerdan del número? ¿Eran 8 o eran 10? 10, ¿verdad? 10 plagas. La última fue la muerte de los primogénitos. Y entonces tenían que sacrificar un cordero y poner la sangre del cordero en los dinteles, y era la señal para que la peste destructora no entrara en sus casas. No era tanto, era un acto de fe, ¿verdad? En la protección, en el cuidado, la bendición de la vida que Dios le daba a los primogénitos de Israel. Entonces, esa Pascua pues la tenían que comer con hierbas amargas y también a prisa, y había una serie de requisitos, ¿verdad? La fiesta de la Pascua también está muy relacionada con los panes sin levadura. De hecho, algunos los consideran como la misma fiesta, porque primero es el día 14 del mes de Nisan o de Abib, ¿verdad? Y al día siguiente, 15, empiezan los panes sin levaduras, y ambos era para conmemorar la libertad de Egipto. Vamos a buscar en Primera los Corintios capítulo 5, versículos del 7 al 8. Primera los Corintios capítulo 5, del 7 al 8. Vean ustedes que el apóstol Pablo habla acerca de que Cristo es nuestra Pascua, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos da libertad de las cadenas del pecado y de Satanás. Dice entonces en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí está, ¿verdad? Aquella fiesta que era, digamos, el sacramento del Antiguo Testamento, se convierte ahora en un sacramento, aquel termina, y ahora el sacramento es la cena del Señor, la comunión o la Eucaristía. El Cristo que murió por nosotros se simboliza con el pan y el jugo de uva o el vino. Entonces, cuando nosotros también celebramos la cena del Señor, estamos conmemorando nuestra libertad que es en Cristo Jesús. Bien,
está la fiesta de la gavilla de la primicia. Y esa se celebraba, digamos, a los 7 días que iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? El día siguiente del día de reposo, yo le calculé allá el día 23 del mes de Abib. Ese día se daba gracias a Dios por la cosecha de cebada. Eran 2 granos importantes que cultivaba el pueblo de Israel, la cebada y el trigo. ¿Sí? Entonces, ese día el sacerdote tomaba un canastito de cebada y hacía toda una ceremonia, ¿verdad? Para celebrar o dar gracias a Dios por la cosecha de cebada. ¿Sí? Ese día, ¿verdad? Simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien es la primicia de todos los que durmieron. La primicia de todos los que durmieron. Por eso tiene ese significado también para nosotros. Y luego está la fiesta del Pentecostés, o que también se llamaba la fiesta de Sivan, la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas, o la fiesta de las primicias. Cuando llegaba ese día, o más bien ese día se celebraba la cosecha del trigo. ¿Sí? Y era 50 días después de la Pascua. Por eso lleva el nombre de Pentecostés o de 50 días. Pentecostés viene de una palabra que significa 50, ¿verdad? 50 días. Y para la iglesia, pues es el descenso del Espíritu Santo y la formación de la iglesia. Miren, fíjense ustedes qué interesante, ¿sí? Que la primicia entonces, o ese día vamos a ver más adelante que se ofrece la primicia del trigo y con el trigo se hace el pan. Y dice en 1 Corintios capítulo 11, Corintios, déjenme buscarlo, hermanos. Si alguien me ayuda a encontrarlo, ya perdí la cita donde dice que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Es decir, hay un solo pan, dice el versículo. Entonces, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo. Y es interesante entonces porque el pan se hace de muchos granos de trigo, ¿verdad? Y con esos muchos granitos que son tostados, molidos y luego amasados, se hornea, se forma el pan, un solo cuerpo, y dice el Señor Jesús, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, hay también un simbolismo en eso. Y ese día se entregaban las primicias del trigo, del fruto de la tierra, el fruto que también daría el Espíritu Santo con la iglesia y para la iglesia. Bueno, está la fiesta de las trompetas que se celebra en el primer día del mes de Tishri, o Tishri, como le dicen algunos, que más o menos cae en el mes de septiembre para nosotros. La fiesta del día de expiación, que es en el 10º de Tishri, o también llamada el día del perdón. ¿Cuál es, hermanita? Ándale, decía yo que estaba por allá. Los compartes. Amén, ¿verdad? Muy bien, esa cita es muy interesante porque habla acerca de la unidad, ¿verdad? Muy bien. Le decía entonces de la fiesta de la expiación que se celebra en el mes de Tishri, en el día 10,
y ese también se considera como el día del perdón, de la expiación o del perdón. En alguna ocasión les había dicho que en ese día se considera que Dios hace un juicio sobre los pecados de todos, ¿verdad? Y todos deberían entrar en confesión de sus pecados, ofreciendo también holocaustos al Señor. Y el cordero que se ofrece, ¿verdad? Pues simboliza el perdón o es para el perdón de los pecados. En el día 10 del mes de Tishri. Y ahí empieza el año civil judío. Hay año religioso y año civil, que el año civil empieza con el día del perdón. Y está la fiesta de los tabernáculos, también llamada la fiesta de las cabañas, que se celebra en el día 15 del mes de Tishri. Y esta fiesta tiene que ver con el despertar de Israel, la aflicción de sus almas. Y bien, ustedes interesantemente, es el día en que simboliza que recibimos al Mesías y que somos introducidos a la bendición de Dios. Fíjense ustedes cómo dice en Juan, si me acompañan ustedes allá en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice el versículo 14. ¿Alguien que me ayude a leerlo? Versículo 14. Juan 1:14, ¿cómo dice, hermanos? Y Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, gracias, hermana. Vean ustedes, usa la palabra y habitó. Esa palabra que se usa ahí está haciendo referencia al tabernáculo, que es la habitación, es la misma raíz que se utiliza. ¿Sí? Habitar debajo del tabernáculo, es decir, hay como una casa o una cabaña donde Cristo ha deseado habitar juntamente con nosotros. Por eso es la recepción del Mesías y la introducción a la bendición de Dios. Bien, estas son las 7 fiestas que se tenían, anuales, ¿ok? Pero hay otras fiestas judías y estas no fueron ordenadas por Dios. En Juan capítulo 10, versículo 22, ustedes me acompañan allá, nos vamos a dar cuenta que Jesús también participaba de estas fiestas. Está la fiesta de la dedicación. Dice, celebrarse en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Es el día 25 del mes de Kisleu. Y más o menos corresponde a nosotros como en el mes de noviembre. Esta fiesta de la dedicación también se le llamaba Hanukkah, o fiesta de las luces. Y esta fue instituida por Judas Macabeo cuando volvió a dedicar el templo al culto. Aquí recordamos, hermanos, que en la época en que los seleucidas dominaban a Palestina, ellos, pues, pusieron como ley serían castigados incluso hasta la muerte aquellos que leyeran la Torá o digamos los libros del Antiguo Testamento, o si se circuncidaban, ¿sí? O si practicaban alguna de las fiestas, entonces serían ellos castigados incluso con la pena de muerte. Porque lo que querían los seleucidas era acabar con la identidad judía, de la religión judía. Entonces, prohibieron la lectura y el estudio de lo que podemos llamar la Biblia del Antiguo Testamento,
les prohibieron circuncidarse, que es la señal del pacto de Dios con su pueblo, y les prohibieron celebrar estas festividades que hemos visto. Y por si fuera poco, en el templo de Dios pusieron la estatua de Zeus. A eso se le conoció como la abominación asoladora, porque era una ofensa para la religión judía. Y todas estas cosas fueron el preámbulo para el movimiento de la revolución macabea, guiado por los asideos, que eran sacerdotes levitas, que lo que querían era que el pueblo siguiera con la fe en el Dios único y verdadero, y que conservara su identidad como pueblo de Dios. Entonces, ellos fueron los asideos, fueron los actores importantes para que el pueblo conservara sus costumbres, conservara la ley, y a pesar de toda esa gran problemática, esa presión política para que no estudiaran el pueblo de Dios, lo estudiaron. Y ese periodo de crisis, digamos, el pueblo lo aprovecha para reforzar su identidad, y se le llamó el pueblo del libro, porque a pesar de que estaba prohibido, ellos lo siguieron estudiando. Entonces, los asideos empiezan el movimiento revolucionario y se le llamaron los macabeos. Hay toda una historia ya, la pueden consultar en Primero y Segundo de Macabeos, en cualquier libro, Biblia que tenga los deuterocanónicos. Es bueno leerlos porque nos habla de la historia. Primero y Segundo de Macabeos, ahí van a encontrar toda esa historia bastante interesante. Entonces, cuando llega Judas Macabeo, ¿verdad? A dirigir el ejército, porque pues hubieron varios líderes, pues ellos ganaron a los Seleucidas, y con ello pues su victoria sobre el helenismo, que es esa forma de pensar donde combinaban la filosofía griega con otras creencias. Eso se conoce como helenismo. Entonces, ganan la guerra contra los Seleucidas, y lo que hacen es derrumbar la estatua de Zeus que estaba en el templo, y lo llenan de luces, ¿sí? De lámparas. Todo el templo es adornado con luces, y se le conoce como la fiesta de las luces o el Hanukkah, la fiesta de la dedicación del templo. Y eso es bastante interesante, porque yo he pensado que por eso en los periodos navideños que nosotros celebramos es la fiesta de la dedicación también, conmemora eso, ¿sí? El templo le pertenece al Dios único y verdadero, y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y también está la fiesta del Purim, que se celebra los días 14 y 15 de Adar. Y esto lo encontramos en Esther, capítulo 9, versículos 21 al 26. ¿Se acuerdan que en aquel tiempo, cuando estaban en Babilonia, había un hombre llamado Amán que quería destruir a los judíos? Y ahí hay una historia bastante interesante de la intervención de Esther y de su tío Mardoqueo para que el edicto del rey no se podía quitar, no se podía abolir ninguno, pero sí lograron que los judíos se pudieran defender de su destrucción, porque se había decretado que todo judío sería muerto y sus propiedades iban a ser confiscadas. Ellos se ponen a orar, Esther convoca a oración del pueblo y son librados de la destrucción, y Amán es ahorcado. Y entonces esa fiesta también es importante para el pueblo de Dios. La protección y la liberación de la destrucción allá
en Babilonia, donde estaban deportados. Bueno, empecemos con la fiesta del Pentecostés. Se llama así porque se celebra 50 días después del mecido de la gavilla de cebada, como habíamos dicho hace un rato. Y ese día, el mecimiento de la gavilla de cebada, pues unos lo ubican el primer día de los panes sin levaduras. Y se celebra, dice aquí, la fiesta del Pentecostés, 7 semanas después de esta ofrenda. Por eso también se le conoce como la fiesta de las semanas. Muy bien. Bueno, en griego, Pentecostés. Ya vemos que en hebreo era la fiesta del Sivan. También se le conocía como la fiesta de la siega o de las primicias, porque la siega de trigo acababa en Palestina y se procedía a ofrendar 2 panes de trigo. Eso lo encontramos en Éxodo 13, 16 y en Éxodo capítulo 34, 22. Era la primer fiesta que tenía que ver con las cosechas. La otra fiesta tenía que ver con la cosecha de uva y que coincide más o menos con lo del tabernáculo. Pero en esta es la fiesta digamos, la cosecha de los granos, de cebada y de trigo. Entonces, se suspendía todo trabajo y como habíamos dicho hace un rato, es solemne o santa convocación. De hecho, de las 7 fiestas, se me olvidó comentarles, hermanos, de las 7 fiestas, 3 son obligatorias, donde los varones no podían faltar, tenían que estar presentes en esas fiestas y presentarse con ofrenda delante de Dios. Esas fiestas eran la Pascua y los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés o de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Son las 3 grandes fiestas que no podía faltar el varón. Tenía que asistir y tenía que asistir con su ofrenda. Entonces, eso es bastante también interesante, porque las otras pudiera ser que puedan faltar, pero en estas no podían faltar. Bien. Se ofrecía en holocausto 10 animales. Holocausto es ese sacrificio en el que se quemaba la ofrenda. Se inmolaba un macho cabrío por la expiación, es decir, para el perdón, y 2 corderos como acción de gracias. Pero algo interesante, según Deuteronomio capítulo 16, versículos 11 y 12, si me acompañan a buscarlo, hermanos, porque esto es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? La fiesta no solamente se acompaña con la ofrenda a Dios y el perdón, sino que también se piensa en el pobre que tiene que ser bendecido. Dice Deuteronomio 16, 11 y 12, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner ahí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Entonces, se acostumbraba a darles presentes o regalos a los pobres, porque los pobres a lo mejor no tenían nada que ofrecer, ni siquiera, ¿por qué festejamos nosotros, no? Pero entonces, en la fiesta, la alegría tiene que alcanzar a los más desamparados, a los pobres, a los extranjeros, a los huérfanos, a las viudas. Todos tendrían que recibir bendición.
Y fíjense qué interesante que nosotros, el Pentecostés, que es el día de la venida del Espíritu Santo, hermanos, frecuentemente lo olvidamos, pero resulta que la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés es el símbolo del nacimiento de la iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Entonces debe de ser una fiesta tan importante como Navidad o tan importante como Semana Santa. No la debemos pasar por alto. Y sin embargo, llega ese día, hermanos, y pocas veces nos acordamos. Si acaso hacemos mención en el culto, hoy se celebra el Pentecostés, ¿no? Entonces, este año yo platicaba con mi papá sobre este asunto y le pregunté a mi papá, ¿y qué se celebra el día de hoy? Le preguntaba en una reunión familiar por Zoom. Y resulta que ninguno de mis hermanos ni mi papá se acordaban que se celebraba en ese día, el día del Pentecostés. Un dato interesante es que en el año 70 después de Cristo se destruyó el templo de Jerusalén cuando el general Tito entra con todo su ejército porque se habían levantado los celotes, había una revolución por parte de los sicarios, ¿no? Entonces, que querían la independencia. Ya cansado el imperio romano de esas guerras de guerrillas que hacían los celotes, se manda al general Tito con un ejército a combatir ese levantamiento y como castigo se destruye el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ese día es importante en la historia judía porque los saduceos desaparecen de la historia y solo quedan los fariseos. Los fariseos huyen a Jamnia, un puerto que está en la región de Filistea, ahí cerca en el Mediterráneo, porque es un puerto. También ese lugar se le conoce como Jamnia, y ahí los fariseos otra vez, para conservar la identidad del pueblo de Israel, fíjense, hacen el canon del Antiguo Testamento. ¿Qué libros van a formar parte del libro sagrado de los judíos? Entonces, esa es una fecha importante, no solo para el pueblo judío, sino también para nosotros como pueblo cristiano. El canon del Antiguo Testamento fue organizado por los fariseos, o fue definido por los fariseos, después del año 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Y lo que sí es un dato importante es que ellos pensaban, vamos a hacer el canon porque los cristianos han usado muchos libros y para que ya no digan que Jesús es el Cristo, vamos a hacer el canon, no el canon, sino cuáles son los libros sagrados del Antiguo Testamento. Y eligieron los que ahora tenemos en nuestra vida, Biblias, perdón. Y el canon que tenemos en nuestra Biblia es suficiente para comprobar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Bien, otro de los detalles fue que consideraban ellos, y a partir de ese día empezaron a enseñar que el día del Pentecostés es el día en que Dios entregó la ley a Moisés. Eso no se puede discernir a la luz de las Sagradas Escrituras, pero es parte de lo que se enseña en la tradición de los judíos. El día del Pentecostés es el día que entregó Dios la ley a Moisés. Suena, digamos, algo lógico, pero no lo dice como tal en la Biblia, ¿sí? Porque se cree que después de que salieron de Egipto, con todos los problemas que pasaron, llegaron hasta el monte de Sinaí donde iban a recibir la ley y se calcula que fueron 50 días. Acuérdense ustedes que ellos vivieron en el desierto 40 años y durante esos 40 años no había ni cosecha de cebada, ni cosecha de trigo, ni cosecha de uvas, ni fiesta de los tabernáculos, ¿sí? ¿Cuándo empezó la fiesta de los tabernáculos?
Bueno, sí, la fiesta de los tabernáculos empezó cuando se instaura entra el pueblo de Dios a tomar posesión de la tierra prometida. Y entonces, con la fiesta de los tabernáculos, recordaban sus andanzas en el desierto durante 40 años. Es hasta que entran a la tierra prometida que ya hay cosecha de trigo, de higos, de cebada, de uva, ¿verdad? Y entonces son otras fiestas que entran en conmemoración por la tierra prometida que ahora ya es propiedad del pueblo. Por eso, herencia de Jehová son los hijos y herencia de Jehová es la tierra. Y ni los hijos ni la tierra se pueden perder. Bien, el Pentecostés es el cumplimiento entonces de la profecía y de la promesa de Jesús. En Joel 2, 28 al 32, si ustedes lo buscan, hermanos, allá habla acerca de la profecía. ¿Sí se acuerdan por dónde está Joel? Si se acuerdan por dónde está, lo buscan antes que yo y lo leen. Está después de Daniel, Oseas, Amós, Jonás, Miqueas. ¿Ya? ¿Ya lo tienen, hermanos? Alguien que me haga favor de leerlo. ¿Cómo dice? Joel 2, 28 al 32. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ok. En Hechos 1:5 dice el Señor Jesús, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Mateo 3:11, está hablando Juan el Bautista, ¿sí? Y en Mateo 3:11 dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, es decir, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, allá hay una profecía de Juan el Bautista para indicar que vendría el Espíritu Santo y que bautizaría con fuego. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los apóstoles esperaban el cumplimiento de la profecía con oración y paciencia en Jerusalén. Esperaban el don del Espíritu Santo con paciencia y oración. Es importante, decíamos la vez anterior, es importante nosotros saber esperar. Lo peor que podemos hacer como pueblo de Dios es perder la esperanza. La esperanza nos da aliento, nos da fuerza, nos da ánimo, ¿sí? Pero es una esperanza que tiene que estar soportada con la oración. Y los apóstoles esperaban el don del Espíritu Santo con oración y paciencia. En estos tiempos es importante recordar esto, ¿verdad? Porque estamos esperando la consolación de Dios y la consumación de una contingencia. ¿Sí? Bien. En el griego dice así, añade la palabra y cuando, estamos en Hechos capítulo 2, dice, y cuando llegó el día del Pentecostés, lo que se interpreta aquí
es que esa palabra y liga la ascensión de Jesús con el derramamiento del Espíritu Santo. El Jesús que asciende y su Espíritu que desciende, ¿sí? Porque Jesús ascendió a los cielos, pero el Espíritu de Cristo es derramado, desciende de lo alto para la iglesia de Jesucristo. Entonces, hay una relación íntima entre los dos eventos, la ascensión y la de Cristo y el derramamiento del Espíritu. Entonces, el día del Pentecostés simboliza que el periodo de espera ha terminado y una nueva era comienza para la iglesia, ¿sí? Y en ese día se piensa que estaban reunidas como 120 personas, dice, estaban unánimes. Y esa palabra, ustedes subrayenla ya en sus Biblias, porque la palabra unánimes, juntos, significan que eran de un solo corazón. Es más, pueden ponerlo allá en sus Biblias si gusta. Un solo corazón que significa que tenían un mismo sentir. Un solo corazón significa unánimes aquí. Y estas personas estaban ahí reunidas con un solo corazón. Es un calificativo bastante interesante para nosotros como iglesia, ¿no? Poder llegar a la iglesia, al templo y estar juntos con un solo corazón. Qué triste es que hay iglesias en donde hay división, en donde están separados, hay pleitos entre grupos. Donde está el Espíritu de Dios, ciertamente hay libertad y unidad, como leímos en Efesios capítulo 4. Donde no está el Espíritu de Dios, o cuando la iglesia ha decidido desobedecer al Espíritu Santo y vivir en su propia carne, en su orgullo, entonces es cuando empiezan a haber divisiones en la iglesia. Cada vez que hay división es un signo indicativo de que la iglesia ha rechazado la dirección del Espíritu Santo. Porque la iglesia que se deja guiar por el Espíritu Santo tienen un solo corazón. ¿Cómo sucedió? Esto se le iba a preguntar, espero. ¿A qué horas descendió el Espíritu Santo? ¿Alguien recuerda a qué horas descendió el Espíritu Santo? No fue al amanecer. Fue la tarde, ¿no? En la tarde, dice la hermana, ¿quién da más? Pero no recuerdo a qué horas. Alcancé a ver lo que dice, ¿puedo decirlo? ¿Sí? Alcancé a ver que era a las 9 p.m. 9 p.m. A menos que me haya ocultado, me haya equivocado más bien. A las 9 de la mañana, a la hora tercera. La primera hora era a las 6 de la mañana. La hora tercera era a las 9 de la mañana. ¿Sí? Eso lo pueden ver ustedes más adelante en el discurso de Pedro, en el versículo 13. Versículo 13. 2:13, ahí dice que fue a las 9 de la mañana. Dice vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Se aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así fueron los eventos. Vino del cielo un estruendo. Ese estruendo se está refiriendo a la manifestación del poder divino. ¿Sí? No se hace referencia aquí precisamente a que el viento causó el estruendo, sino que el estruendo que descendía del cielo era una manifestación del poder divino. Bien, el viento entonces, la gente escucha el sonido de un fuerte viento que soplaba desde los cielos. La venida del Espíritu Santo es repentina. Su aparición sorprendió a todos,
Los discípulos no se lo esperaban. Y eso es importante porque ahora que el Espíritu Santo ha descendido y se revino de manera repentina, también Cristo vendrá de manera repentina cuando nadie se lo espere. Entonces, así como los discípulos estaban esperando la venida del Espíritu Santo con oración y paciencia y esperanza, así también los creyentes en Cristo debemos esperar con oración, con toda esperanza y paciencia la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Jesús dijo a los suyos que su regreso sería sorprendente e inesperado. ¿Se acuerdan? A la hora, el día y la hora que nadie espera. Hay sonido como de un viento fuerte al soplar. Él no dice que el viento haya producido esos efectos. Lucas no lo dice así, ¿verdad? Pero lo que sí es importante también destacar es que en las escrituras, tanto en el idioma hebreo como en griego, la misma palabra tiene un doble significado. Ajá. En hebreo es ruah y en griego es pneuma. Hebreo ruah, griego pneuma. Y ambas significan viento y espíritu. Así que el viento, ¿verdad? Es, digamos, como un símbolo del Espíritu. En este caso, del Espíritu Santo. La paloma también es un símbolo del Espíritu Santo. Bueno, ustedes pueden buscar las lecturas de Ezequiel capítulo 37, 9 y 14 y Juan 3, 8. Decían las personas, dice, oímos y sentimos el efecto del viento. Bueno, no, eso nosotros lo decimos. Oímos y sentimos el efecto del viento, pero no lo podemos ver. Así es con el Espíritu. El Espíritu Santo viene del cielo de Dios, pero no del cielo atmosférico, sino del lugar desde donde Dios habita en su excelsa majestad. ¿Sí? Y ese Espíritu llena la casa donde los creyentes están sentados y están clamando por su venida. Fíjense, es interesante porque estaban orando, pero ¿qué es lo que estaban diciendo? Que el Espíritu venga, ¿no? Así como se pide a la iglesia y en Apocalipsis, y la iglesia dice, sí, ven Señor Jesús, ¿no? Entonces el viento simboliza al Espíritu Santo, ¿sí? El sonido del viento señala poder celestial y su repentina aparición nos habla del comienzo de un acontecimiento sobrenatural. La iglesia bajo el poder del Espíritu. El fuego. Dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se dividieron y reposaron sobre cada uno de ellos. Es el cumplimiento de la descripción que Juan el Bautista hace del poder de Jesús. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. En Mateo 3:11 acabamos de leer. En el Antiguo Testamento, el fuego es símbolo de la presencia de Dios, especialmente en relación con la santidad, el juicio y la gracia. ¿Sí? Entonces, no se les olvide este detalle. El fuego es símbolo de la presencia de Dios en relación con la santidad, el juicio y la gracia. Ahí está indicado más abajo que Moisés oyó la voz de Dios en la zarza ardiendo. ¿Sí? El fuego consumió el sacrificio de Elías en el monte Carmelo. ¿Se acuerdan que había una gran apostasía en Israel en aquel entonces? ¿Sí? Cuando Jezabel y sus sacerdotes, ¿se acuerdan de ese momento donde los son convocados y Elías los desafía, ¿no? Para ver, el Dios que encienda el holocausto, ¿sí? Ese es el Dios verdadero. Y aquellos, pues, por más que danzaron y se sajearon los sacerdotes de Baal, resulta que no se encendió el sacrificio. Y Elías todavía dice, traigan tinajas de agua y échenselo encima. Y con todo y la agua que le pusieron,
¿verdad? El fuego de Dios desciende y quema el holocausto, ¿verdad? Y mostrando el juicio sobre la apostasía del pueblo de Israel. Y luego este mismo Elías es llevado al cielo y no murió. Ese es un acto de la gracia de Dios. Bien, entonces los creyentes oyen y ven la venida del Espíritu Santo. No es algo que soñaron, no es algo ficticio, no es algo que se lo imaginaron, es algo que oyeron como el viento recio y vieron las lenguas de fuego. Entonces, el fuego toma la forma de lenguas, fíjense que no salen de la boca de los creyentes, sino que reposan sobre sus cabezas. Y esta es una manifestación externa, fíjense bien, una manifestación externa de la llenura del Espíritu Santo. Así como el bautismo es una manifestación, un símbolo externo del lavamiento por la sangre de Cristo y de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Estas lenguas de fuego era una manifestación externa de la llenura del Espíritu Santo. La venida del Espíritu entonces anuncia una nueva era, porque viene a habitar con los hombres y en los hombres para siempre. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿y no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Bien, las lenguas, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba capacidad. El texto en griego indica que la llenura con el Espíritu ocurrió de una vez por todas. ¿Sí? Es decir, cuando el Espíritu Santo viene al corazón del Hijo de Dios, el Hijo de Dios no es un vaso medio lleno. Es un vaso completamente lleno. Todos somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene en partes hacia nosotros. No podemos estar en parte iluminados y en parte no. Estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema entonces con los hijos de Dios? ¿Por qué no siempre obramos como si estuviéramos llenos del Espíritu Santo? Porque nosotros de manera inconsciente o consciente decidimos alejarnos o no apegarnos a la guía del Espíritu Santo. Ningún hijo de Dios puede decir que no lo tiene. ¿Sí? Aquí es un principio, o todo o nada. O lo tienes o no lo tienes. No puedes decir que lo tienes en partes. Así, ¿sí me entienden esta idea, hermanos? Hace un rato cantábamos que nos llene el Espíritu. En realidad ya estamos llenos. Es una forma, digamos, de decir que debemos conducirnos, digamos, conforme a la voluntad de Dios porque estamos llenos. No es que estemos semivacíos o semillenos, ¿sí? Es que ahora nuestra actitud debe de ser como lo que somos, estar llenos del Espíritu. Y ese es nuestro problema, es nuestra lucha que tenemos todos los días como hijos de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo, pero a veces actuamos como si no lo estuviéramos. Y lo que cantamos es para decir, yo quiero actuar conforme a la llenura del Espíritu Santo que ya tengo. Entonces, el derramamiento del Espíritu no es repetitivo, como quizás se pueda pensar, yo ya pequé, ya me vacié del Espíritu, ahora tengo que llamar otra vez al Espíritu para que me llene. No, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, estalla. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay un alejamiento consciente o inconsciente del Espíritu que está en nosotros. Entonces, igual como hacemos la oración de invocación.
Invocar significa llamar a que venga Dios, ¿no? O hacer referencia a Dios. Pero ¿cómo puedo invocar a que venga Dios si Dios está en todo lugar? ¿Sí? Dios no se retira de ningún lugar, Dios es omnipresente. ¿Sí? Sin embargo, hacemos oración de invocación. ¿Qué es lo que queremos hacer con la oración de invocación? Es decir, que venga Dios o que yo me presente delante de Dios conscientemente. Porque estoy delante de Dios porque Dios está presente. ¿Sí? Cuando yo hago la oración o cuando usted hace la oración de invocación, lo que perseguimos es que tu conciencia o que tomes conciencia de que estás delante del Dios que ya está presente. Espero que no se me estén confundiendo. ¿Sí? Porque Dios está en todo lugar, ¿sí? No puedo pedirle que venga porque ya está. Pero mi conciencia necesita entender que Dios está ahí y que estoy delante de Dios en cuerpo y alma. Entonces, el Espíritu es derramado y va alcanzando a los convertidos. Y en Hechos capítulo 8, versículo 17, se nos habla acerca de que el Espíritu fue derramado sobre los samaritanos. En el versículo 10, 44 al 46 se narra que a los gentiles llega el Espíritu Santo. Esa es la historia de Cornelio, el centurión. Y luego en Hechos 19 del 1 al 6 se habla acerca de los discípulos de Juan, el Bautista, que reciben al Espíritu Santo. Entonces vean ustedes, Jesús dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, se derramó el Espíritu Santo. ¿Sí? En Judea y ahí se convirtieron como 3,000 personas en la primera predicación de Pedro y fueron llenos del Espíritu Santo. Y después se va la predicación a los samaritanos y los samaritanos reciben al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí se cumple Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra llega con los gentiles. Bien, entonces el Espíritu Santo toma plena posesión del creyente de manera individual. Y cuando esto sucede, el creyente se vuelve portavoz del Espíritu, porque dice que ellos hablaron según el Espíritu los capacitaba para que ellos hablasen. ¿Sí? Entonces, cuando el creyente es lleno del Espíritu Santo, se vuelve portavoz del Espíritu. Y podemos hablar por el Espíritu la palabra de Dios. ¿Sí? Y estos creyentes en Jerusalén hablaron en otras lenguas. Y el Espíritu controlaba eso y los capacitaba para hacerlo. La palabra lengua aquí equivale al lenguaje hablado. ¿Sí? Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y decían entre ellos, ¿cómo no son estos galileos? ¿Cómo entonces les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y esto lo vamos a ver en la próxima semana, ¿verdad? Cómo ellos, los que estaban reunidos en aquel entonces, como eran los varones que estaban, judíos que estaban en la dispersión en diferentes regiones del mundo, ahí habían nacido, pero tenían que asistir a la fiesta del Pentecostés. Es decir, eran judíos creyentes o prosélitos, ¿verdad? Que habían ido a la fiesta del Pentecostés, que además que hablaban otros idiomas y en su propio idioma se les habla. ¿Sí? Idiomas que van desde Persia al este hasta Roma al oeste. Si sacáramos los kilómetros de diferencia que hay entre una y otra, pues serían algo así como 8,000 kilómetros o más que separan a Persia de Roma, y ahí cuántos idiomas había. ¿Sí? Y sin embargo, Dios usa a los apóstoles para que estas personas escucharan el evangelio en su propio idioma. ¿Sí?
Y fíjense ustedes que un dato interesante que se me olvidó poner. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? Cuando en Génesis dijeron, vamos a construir una torre que llegue hasta los cielos, ¿no? Algunos dicen allá que era una torre que mira hacia los cielos. Los comentaristas dicen que lo que se pretendía allá no era hacer una torre que llega hasta los cielos, sino que era un sigurat, que era un edificio donde se adoraba a los astros, a las estrellas, a la luna, al sol. Entonces, por eso Dios se enoja. Dios no se enoja porque la humanidad sea constructora, sino el propósito de la construcción era adorar a los astros celestiales. Entonces, dice allá en Génesis que dijo Dios, descendamos, ahora son una sola lengua, descendamos y confundamos, porque han iniciado esta obra y nadie los detendrá. Y Dios descendió y confundió las lenguas y ya no se entendían ellos. Y tuvieron que dispersarse por el mundo. Entonces, ahora, con la venida del Espíritu Santo, digamos, simboliza como una revocación de aquello, ¿no? Primero el Espíritu descendió en la Torre de Babel y los confundió y no se entendían. Ahora el Espíritu desciende y todos se entienden, ¿sí? Entonces, esto es también bastante interesante. Bueno, como conclusión, después del derramamiento del Espíritu Santo sobre los judíos en Jerusalén, Jesús extendió su iglesia agregando a los samaritanos quienes recibieron el Espíritu. Luego invitó a los gentiles a incorporarse en ella. Esto ocurrió cuando Pedro predicó el Evangelio en la casa de Cornelio y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Finalmente fueron agregados a la iglesia los discípulos de Juan el Bautista, quienes no habían oído del Evangelio y no sabían nada acerca del Espíritu Santo. Pablo los bautizó en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo vino también sobre ellos. Pedro dijo a la multitud, allá en Hechos capítulo 2, arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y una nota al calce, el estudio de Hechos nos permite concluir que el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu ocurren de forma simultánea. Muy bien, pues hermanos, que el Espíritu de Dios esté con ustedes, les guarde y les sostenga siempre. Y con esto terminamos el estudio de esta noche. Les invito a que allá en casa recojan las ofrendas, hermanos, sus ofrendas. Yo aquí tengo las mías. Las voy a poner aquí. En tanto recogen las ofrendas, si hay alguna pregunta, hermanos, adelante. Dentro de los hermanos que están presentes, el hermano Joel está por allá, ¿nos escucha? Sí, aquí estoy todavía. Hermano, ¿nos puede apoyar con la consagración de las ofrendas? Hermano, por favor. Claro. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en esta noche nos podemos reunir también en tu nombre de esta forma. Gracias, Señor, porque tu Espíritu es quien nos alienta a congregarnos en tu nombre, Señor, y participar de estos estudios. Te alabamos, bendito Dios, también por estas ofrendas, porque de lo que tú nos das, Señor, también ponemos en las arcas de tu iglesia, Señor, para bendición
de toda tu iglesia, Señor. Te rogamos que sean usadas de la manera más adecuada para el engrandecimiento de tu nombre y de tu reino en esta tierra. Gracias, buen Dios, por todas tus bondades. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues buenas noches, hermanos. Ya concluimos. Buenas noches. Buenas noches. Nos despedimos. Buenas Cuídense noches. mucho. Nos vemos el domingo. Sí, Dios les bendiga. Sí. Bendiciones. Adiós. 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 Bye. Bye.